Bienvenidos a mi canal El Desván del Norte. Muy buenas y bienvenidos. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y como cada fin de semana pues hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales y un tema que me apasiona, me interesa muchísimo, que son las extrañas desapariciones. Un tema muy complejo. Solamente deciros que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto en YouTube. Como podréis ver, mi voz está bastante, enferma. He pasado un fin de semana bastante regular. No podía hablar, tenía anginas, tengo el resfriado todavía, pero eso no significa que pueda seguir grabando y seguir con estas extrañas desapariciones parte 7. Y aparte, un relato de Navidad interesante que os quiero comentar al final del podcast. Pero este caso de desaparición extraña parte 7, vamos a hablar de un lugar y luego voy a comentar un par de desapariciones extrañas. Este lugar, Sedona, se sitúa en el medio de Arizona, a una altura de unos 1371 metros, dentro de lo que son los Grandes Cañones y Montañas Rojas, que sería como el Gran Cañón. Pero fuera de Sedona, en un lugar apartado, en un camino de tierra, donde se puede atravesar hasta llegar a un rancho por el desierto, y no es el rancho Skinwalker, del cual me gustaría hablar mucho más adelante, ya que es un tema también muy amplio, pero ya hablaremos de él más adelante. Seguimos con este rancho, que también es bastante extraño, y pues se llega por el medio del desierto, sobre un sendero, pero que está totalmente prohibido pasar por allí. ¿Y a qué me refiero? Este terreno pertenece actualmente al gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, al Servicio Forestal de Estados Unidos. Para llegar a este lugar son unas caminatas que te llevarán a un rancho y, como he dicho, pues verás unas señales que te advierten de no pasar ni entres a esta propiedad. Pero volvamos al pasado, y este es que rancho fue comprado por Bob Bradshaw en el año 1960. Este hombre era un fotógrafo, además de actor. Se mudó pues a Oak Creek Canyon en el 1940. Era una época pues de mucha demanda, por estos terrenos me refiero, donde pues se rodaban películas del western. El terreno de Bob era de unos 140 acres, junto a una casa antigua en este terreno. Bob le dio pues un buen uso para comerciales y películas de western, como ya he comentado antes, de que se rodaban en esa época. Como conoceréis, en esa época se llamó la época del spaghetti western, ya que era muy repetitivo este tipo de películas. Pero bueno, con el tiempo su hijo se encargó del destino de este rancho, donde realizó excursiones en jeep y paseos a caballos. A principios de los 90, él y su esposa Linda, con sus hijos, empezaron a registrar lo que son varios disturbios que no eran del todo normales. Ya para el año 95, ellos publicaron un libro con la ayuda del investigador Tom Dongo en sus investigaciones, con fotografías extrañas y anómalas y algún que otro encuentro extraño. Todo empezaría con las típicas luces extrañas que aparecerían en el cielo en alguna de sus noches. Junto a estas luces llegaría también una sensación como de presencia no perceptible, pero para hacerte estar alerta. Como seguro dice la mujer Linda Bradshaw en sus comentarios. Incluso los perros ladraban frenéticamente cuando iban de paseo
por sus terrenos. Una vez, al caminar, observaron como una especie de puntos parpadeando de vez en cuando entre los arbustos y los árboles. Pero no son luciérnagas, ya que de vez en cuando tenían su cámara, pues tomaban fotos de estas típicas luces anómalas que ellos veían, y que luego, al revelarlas, pues no aparecía absolutamente nada. También otra de las noches, mientras deambulaban con su cámara, apareció una especie de neblina blanca. Pero justamente esa noche el tiempo dijo que no había ninguna niebla en ese lugar, o sensaciones de frío o humedad, que pues para ellos fueron inapreciables, ¿no? O sea, tú ibas caminando por esa niebla y no percibías lo que era frío ni calor. Era muy extraño. Pero les hizo pensar a ellos, cuando iba caminando sobre esta niebla, que por algún tipo de sensación debían de salir rápidamente de ese lugar, de esa niebla, ¿no?, que los recubría. Lo cual salieron pues corriendo y dejando el lugar atrás y a esa niebla blanca que apareció de la nada. Muchos de estos casos, voy a hacer una pequeña incisión aquí, de estas desapariciones aparecen este tipo de neblina. ¿A qué me refiero? En desapariciones o abducciones se ha dado muchas veces este tipo de casos en que vas caminando por el bosque y aparece esta niebla espesa, densa, de la nada, con esa... Cuando, si habéis visto la niebla, cuando es muy densa, vemos ese color blanco, ¿no? Ese movimiento que va cubriendo el terreno y se lo va como comiendo, ¿no? Pues cuando vas, por ejemplo, a un bosque o cualquier otro tipo de este sitio donde aparece mucho este tipo de niebla. O incluso no, como has dicho aquí, apareció de la nada. ¿Y a qué me refiero? Que en muchos de esos casos aparecen este tipo de desapariciones o abducciones alienígenas, que también se da el caso, lo cual resulta muy raro. Y no es solamente en bosques, sino que aparece alrededor de todo el mundo. Pero bueno, era una pequeña incisión que quería comentar y que me parece muy interesante este tipo de datos. Pero lo más inquietante es lo que, por ejemplo, le ocurrió, ¿no?, en un encuentro a estos dueños de este terreno cuando iban caminando sobre el terreno, pues dieron con una cosa que ellos llamaron que era un ser invisible o algo invisible, ya que cuando iban caminando uno de sus perros empezó a ladrar a algo en medio del camino que no podían ver, que estaba allí pero que ellos no podían ver, pero el perro sí podría, él lo podía, lo que era sentir, ¿no?, la presencia. Luego ellos empezaron a tener una especie de sensación, ¿no?, como de náuseas, y luego algo, dicen que les siseó ruidosamente en la cara, ¿no?, como si estuvieran allí parados y de repente algo, ¿no?, estuviera, ¿no?, como escucháis, ¿no?, ahí, les sisearan enfrente suya, pero ellos no veían nada, que es lo extraño. Entonces el hombre pues solamente lo que pudo hacer fue gritar a lo que hubiera allí, a esa cosa, que se fuera de su propiedad en nombre de su padre y de Dios. Una vez que las palabras suyas salieron de su boca, se escuchó como un ruido, como un estallido, ¿no?, en el aire, y de repente esa cosa pues desapareció, ¿no? Lo que hubiera allí desapareció. El hombre, por supuesto, acabó con el corazón latiendo a 1000 por hora y con mucha fuerza. Él dijo que solamente cuando le ocurrió esta cosa, ¿no?, este extraño encuentro, comentaba que no hay que jugar con estas entidades o con este tipo de fuerzas extrañas, ¿no? Y hay que tener una especie de firmeza, ¿no?, de lealtad espiritual cuando nos encontramos con estos extraños encuentros, ¿no? Ya sea como le pasó a este hombre, un ser invisible que no sabía lo que era, pero estaba allí. Pero también hay más cosas, ¿no?, más cosas increíbles que han ocurrido en este rancho y
son como por ejemplo encuentros con pie grandes, donde él lo cuenta en su libro, con grises, extraterrestres y reptiles o reptilianos. Pero también ha tenido avistamientos, esto es curioso, lo que voy a comentar ahora, de dinosaurios. Parece increíble, ¿no? Pero él comenta que también ha tenido como avistamientos con una especie de pequeño dinosaurio corriendo por su rancho. No se sabe si es verdad o no. Hay que darle la prueba de credibilidad, ¿no? Pero quién sabe, quizás ese rancho, ese área, tenga puntos de, ¿cómo decirlo?, de puertas dimensionales o de energías o puntos de energía que se encuentran allí. Pero estos casos que os he comentado solamente ocurrieron hasta 2003, ya que la propiedad pues, fue comprada por el gobierno de los Estados Unidos por más de 20 años para hacer investigaciones sobre el cambio climático a largo plazo. Este dueño, el del rancho, también comentó que al vender el rancho, pues los militares empezaron a hacer como proyectos y a construir grandes túneles en su área, vamos, en su terreno. También vio pasar una gran cantidad de autobuses con una A dibujada y los cristales tintados o polarizados. Además también de helicópteros militares y más funcionarios del ejército. También habla de que gente anónima, de las cuales fueron encontradas decapitadas en su área, que estuvieron hablando con ellas y luego pues horas más tarde pues fueron encontradas asesinadas. Pero como siempre todo esto son rumores que acabaron siendo como parte del folclore de este área, ¿no? De historietas. Este rancho pues es bastante curioso, ya que es quizás una zona donde realmente ocurran muchísimas cosas y raras, ¿no? Puede ser que, como he dicho antes, intervenga algún tipo de fuerza, algún tipo de energía, o ya sea también un punto caliente de ovnis. Hay otro rancho muy famoso también, que he comentado al principio, el rancho Skinwalker, que también suceden cosas extrañísimas y muy raras. Pero eso, como he dicho, comentaré mucho más adelante del tema, ya que es un tema bastante extenso y amplio. Pero sigamos. Esta vez vamos a hablar de desapariciones. Hemos hablado de este rancho, de que ocurren cosas bastante extrañas. Pero sigamos con las desapariciones. Y en este caso ocurrió una el día 27 de agosto de 2017. Un excursionista, Rodney Letterman, pues estaba caminando con su amigo en el parque estatal de Deville, en Arkansas. Este le dijo que no se encontraba bien y su amigo, pues para ayudarle, decidió ir al coche a traerle unos medicamentos que el señor Rodney necesitaba, mientras este pues esperaba en el camino. Cuando volvió, el señor Letterman no se encontraba a la vista. Lo único que se encontró o quedó de él fue un simple teléfono tirado en el suelo. El amigo comentó lo que sucedió a los asistentes del parque. Él simplemente comentó lo que había pasado, que fue a buscar los medicamentos a su amigo, que se sentía mal y fatigado, y que cuando volvió con sus medicamentos simplemente no estaba. Desde entonces, pues no se ha vuelto a saber más de este hombre, del señor Letterman, de su desaparición. Él, cuando desapareció, llevaba 1,5 galones de agua y poco más. Las temperaturas que se registraron ese día eran unas temperaturas que no fueron ni muy altas ni tampoco muy bajas, o sea, frías. Esto podría haber tenido algún tipo de chance, ¿no? O un tipo de oportunidad para que en la supervivencia de este hombre pues hubiera tenido un porcentaje mucho más alto, ¿no? El superintendente Scott dijo que este área era densamente poblada. Y cuando me refiero a densamente poblada, un bosque bastante amplio, aparte de tener también muchos senderos interconectados,
que podrían llegar pues a ser un gran desafío para buscar a este hombre. En su búsqueda usaron vehículos, todoterreno, caballos y gente recorriendo todos estos senderos, voluntarios. Todo esto fue, por supuesto, a pie. En su búsqueda de un área registrada de más de 1.618 hectáreas cuadradas, y en la cual no encontraron absolutamente nada. Este operativo fue tanto de día como de noche, pero no encontraron, como ya he dicho, ninguna pista que pudiera ser aportada. Este hombre tenía 33 años a la hora de su desaparición. No dejó rastro y no se supieron nada de él desde entonces. Como siempre, los guardabosques han advertido a la gente, ya sean excursionistas o gente que simplemente viene a pasar el día en el bosque, que tengan mucho cuidado. Siempre se deja una información en todas las entradas de los parques de tener mucho cuidado y mucha precaución. También tiene, por supuesto, advertencias de que pueden llegar a perderse y puede llegar a ser un gran problema en buscarlo. Aparte, también todos los años se pone la foto de las personas desaparecidas, de la ropa que llevaban ese día que han desaparecido. Esto suele ocurrir siempre en todos los bosques, de parques nacionales, donde la gente pues, suele hacer pues, senderismo o excursionismo de un día o incluso varios días, para que tengan pues una advertencia de lo que les puede llegar a ocurrir. Pero bueno, seguimos con más casos. Este es otro de un hombre, George Laforest, un hombre que le encantaba la pesca y que también le encantaba fumar, ya que fumaba pues de 3 a 4 paquetes al día. Fue al lugar habitual de pesca, al que le gustaba ir, y el día que desapareció era un 21 de abril de 2006, en Indian Lake, sobre las montañas Adirondacks, en Nueva York. Luego de 4 días de su desaparición, su esposa denunció su pérdida, ya que no llegó a lo que era pues una reunión importante de su trabajo. Su camioneta estaba situada en el estacionamiento de Cedar River. En su camioneta encontraron gusanos de pesca, su billetera y varios artículos personales, pero nada de este hombre. En su búsqueda pues participaron como siempre bomberos, guardabosques y muchos voluntarios, los cuales pues todos buscaron en los dos lados de este río, el río Cedar. Hubo también incluso buzos y perros K9, expertos rastreadores, pero no pudieron encontrar nada. Solamente le quedaba el bosque por registrar, ya que se dijo que este hombre podía haber portado su arma, ¿no? Ya que era un amante de la naturaleza y él pues podría haber insistido en ¿por qué no haber ido al bosque? Quizás allí podrían haber encontrado algún tipo de pista, pero hubo un gran problema, que fue el clima que empeoró y trajo con ello fuertes lluvias que podrían haber borrado cualquier tipo de pista que este hombre hubiera dejado. Durante 5 días no pudieron encontrar nada, ni siquiera sus huellas, ya que este mal tiempo pues lo empeoró todo, antes de empezar esta búsqueda por el bosque. Pero aquí viene lo raro, y es que no encontraron ni siquiera un cigarrillo, siendo este hombre un excéntrico fumador. Como ya he dicho antes, fumaba de 3 a 4 paquetes diarios. Es bastante raro, ya que debería de haber algún cigarrillo, aunque fuera tirado en el camino o incluso cuando él estuvo pescando. El propio hermano comentó que su hermano estaba un poco deprimido por la muerte de su padre, ¿no? Pero que él no pensaba que era la típica persona que cometiera un suicidio, ya que él también tenía hijos y él no jamás los dejaría solos. Es extraño, desapareció y no dejó ningún tipo de rastro. Pero, como siempre, cuando iban a buscar en el bosque, qué casualidad que apareció el mal tiempo.
Estos factores siempre se dan, es que es increíble, no sé, es que no sé qué opináis, como he dicho antes, todos estos factores de cambio de tiempo que aparecen en lugares que ya habían sido revisados, es bastante curioso, aunque parezca que no. Y como comenta David Pollider en su libro, en los factores que ocurren, es muy curioso. Pero bueno, cerca de allí también hubo otro caso, el de un hombre de 72 años, el señor Fred Gilliam, que desapareció el día 27 de octubre de 2006. Su búsqueda duró unos 12 días. Este tipo era pues residente de todas las temporadas que había pasado por este lugar, que había pasado también muchos veranos solo en Indian Lake. Fue visto por última vez comprando suministros en la ciudad. Se reportó su desaparición el 15 de octubre, cuando un amigo pues reportó que simplemente se perdió una cena de compromiso. Su coche fue encontrado al comienzo del sendero, pero sin ningún tipo de señal de este hombre. Pero 2 años después, en el 2009, un periódico local, el Enterprise, en la portada ponía: cuerpo descubierto en el bosque identificado como Gilliam. Un cazador dijo haber encontrado los restos de una persona al norte de Rock River. Y esto pues alertó a los guardabosques, los cuales, y a la policía estatal también, que caminaran hasta este lugar. Un lugar muy remoto. El martes por la noche ellos ya estaban tratando de sacar el cuerpo, a pie y en un bote. Cuando ya lo habían encontrado, pues hicieron todo lo posible de sacar los pies, ya que era un área pues bastante remota y de difícil acceso. Pero también al mismo tiempo que estas dos personas habían desaparecido, pues cuando estuvieron buscándolas por los bosques, uno de estos guardabosques se encontró con lo que era un campamento, el cual este campamento pues no estaba perturbado, no había sido tocado, ni tampoco que se hubiera visto que se hubiera pues abandonado, ¿no? Y resulta que cuando el supervisor fue informado de este campamento, de el cual él tenía información de un hombre llamado Jack Colony, un fotógrafo de 45 años, que se había registrado en Cedar River el día 6 de junio de 2009 y que simplemente pues estaría allí una semana y que luego partiría el 14 de junio de allí, ¿no? De este campamento. Pero sin embargo, eso nunca sucedió. Es extraño, ¿no? Que hayan desaparecido las personas en este área, ¿no? Es bastante extraño, muy raro. Este hombre pues dejó todo allí, él dejó su kayak, su cuaderno, sus pertenencias. Y aparte pues estos buscadores estuvieron durante 10 días por el bosque, que era muy denso, pero nunca se encontró o reportó ningún tipo de pista de esta persona desaparecida que fue registrada, ¿no? Que iba a quedarse en uno de estos campamentos. El sheriff John Strafe comentó que este área estaba teniendo una mala reputación, ya que, como él dijo, los hombres han desaparecido cerca de este lago en Indian Lake. Y él comentó con una cara de desaprobación de que a este lago le empezaron a apodar como el Triángulo de Indian Lake. Hay muchos más casos, ¿no? También, ¿no? En los que desaparecieron estas personas, ¿no? Y que simplemente fueron encontradas varios años después o incluso décadas. Y este es el caso, por ejemplo, de Howard Gilroy, que desapareció un 10 de octubre cuando fue de escalada al pico Sant'Anoni y que nunca regresó. Se inició una búsqueda, pero tampoco fue encontrado. Sus amigos decían que trabajaba en unos suministros del ejército hasta que lo despidieron. Pero aquí viene lo extraño. Él fue encontrado 30 años después por unos excursionistas
que iban haciendo su camino en el sendero y encontraron su esqueleto junto a una cámara Kodak y un termo oxidado, pero lo cual resulta bastante extraño, ¿no? Que lo encontraran 30 años después, ya que los guardabosques dicen que lo buscaron sin encontrar ningún tipo de pista sobre él por todo el bosque. Pero bueno, son casos que al final puede ser que el hombre hubiera sufrido un accidente o simplemente quién sabe. Otro caso, el del doctor Thornton Sampson, que era antiguo compañero de la universidad del entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Pues en 1915 este doctor se fue de viaje, de pesca, a las gargantas del Colorado, pero nunca regresó de este tal viaje. Se ordenó una de las mayores búsquedas de la historia de los Estados Unidos, por supuesto, era amigo del expresidente Woodrow. Esta búsqueda pues se prolongó hasta entrado bien la Primera Guerra Mundial, ya que luego pues entrando la Primera Guerra Mundial pues ya pararon esta búsqueda, ya que se tenían que centrar en esta guerra, por supuesto. Pero este hombre no desapareció, sino que simplemente luego, después de unos 17 años, en julio de 1932, un guardabosque se encontró con su esqueleto en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Cerca de este esqueleto se encontraba su diario y sus restos estaban al pie de un acantilado sobre las orillas de un lago, en el lago de Odessa. Esta persona, este doctor, tenía una fractura en una de sus piernas y se teorizó que cayó de una repisa alta. Entonces tuvo este accidente, quedó inconsciente y simplemente pues murió de exposición. Pero lo curioso viene aquí. Como he dicho antes, este hombre fue a pescar, pero apareció en la cornisa de un cañón, cayó, se fracturó su pierna y murió. ¿Qué me refiero? Que fue a pescar y apareció muchísimo más lejos del lugar que él solía pues frecuentar para hacer pesca. Siempre me hago la misma pregunta, me hago de pensar qué es lo que le pasó a este tipo de personas, ¿no? Que aparecen en un punto o desaparecen en un punto y luego aparecen muchísimos kilómetros más lejos en lugares que no deberían de aparecer, porque no deberían de aparecer, es lo extraño, como es este hombre que fue a pescar y apareció en una cornisa donde supuestamente tuvo un accidente a una cierta altura, se fracturó y murió allí. Es lo que me extraña, ¿no? Es estar en que vas a pescar, vas a hacer un campamento y luego aparece en kilómetros a la redonda en diferentes tipos de sitios. Me gustaría que comentarais, ¿no? ¿Qué opináis, ¿no? De este tipo de casos, ¿no? Que no tienen ni pie ni cabeza. Lo podéis dejar aquí en los comentarios en YouTube, por ejemplo. Y opinar de este tipo de casos, qué opináis, o simplemente si queréis hablar de otro tipo de temas, de desapariciones, me lo podéis dejar en los comentarios sin ningún tipo de problema. Yo lo leeré. También tengo mi correo electrónico por si habéis vivido algún tipo de experiencia extraña, algún tipo de encuentro extrañísimo en Estados Unidos o en cualquier tipo de bosque. Me lo podéis dejar en mi correo electrónico eldesvandelnorte@gmail.com. Yo lo leeré con gusto y si me dais vuestro permiso me gustaría comentaros aquí en el podcast al final de cada podcast como un relato o historieta para comentarlo y que la gente lo pueda escuchar. Relatos, por supuesto, que si queréis no tenéis que dar vuestro nombre, simplemente me lo comentáis y yo lo cuento aquí. Pero ahora os voy a comentar un relato que ocurrió en Navidad, exactamente en 1914, en la Primera Guerra Mundial, que se llama y se titula La tregua de Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial.
¿Por qué y cómo sucedió esta tregua de 1914? Bueno, en Navidad de ese año, en plena guerra mundial, pues lo que eran las trincheras del frente occidental, que durante 5 meses, pues, que empezó esta contienda, ¿no?, esta guerra, pues se encontraba justamente estancada, ¿no? El día de Navidad, según unos sargentos británicos destinados a esta zona, pues vieron que los alemanes se volvieron divertidísimos, cantando y gritando. Nos dijeron en inglés que si no disparábamos, ellos tampoco lo harían, y encendieron sus fuegos fuera de sus trincheras, se sentaron alrededor y empezaron su fiesta para celebrar, la navideña. Estos alemanes, ¿no?, al ritmo de villancico de Noche de Paz y al grito de Feliz Navidad, junto con los ingleses, franceses y alemanes, pues pasaron la noche juntos. Y a la mañana siguiente, pues los alemanes gritaron un alto fuego, mientras los británicos enviaban un emisario para negociar pues esta tregua que se dio únicamente en la zona de la línea de batalla. La tregua pues de 1914 fue un oasis en medio de un desierto, un modo de expresión, pero que puso de relieve que entre las tropas de ambos bandos, ¿no?, tanto el alemán como el francés y el inglés, pues había muchas más razones para confraternizar en este enfrentamiento. No obstante, luego al final los soldados, ¿no?, y sus soldados, los oficiales, ordenaron pues retomar esta guerra cuando terminase aquel día 25 de diciembre. Es curioso, ¿no?, que cómo es el ser humano, que justamente estos 2 días de fechas navideñas tan entrañables, donde deberíamos estar con nuestra familia, disfrutar, pues estos bandos pues decidieran tomar un alto el fuego y entre ellos mismos pues celebrar sus discrepancias de personas civilizadas, hablando y celebrando la Navidad. Es curioso cómo podemos llegar a ser tan odiados y a la vez tan queridos, y simplemente a la vez pues poder parar una guerra en un momento. Es muy extraño que después de esto que ocurriera, que fue real, que los dos bandos celebraran la Navidad juntos, por supuesto, por los altos mandatarios dijeran de continuar esta pues estrepitante guerra, que fue una de las más horribles que ha presenciado este mundo. Pero bueno, como siempre digo, me despido, espero que os haya gustado este relato y siempre podéis encontrarme en los canales de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y por supuesto aquí en YouTube. Si tenéis cualquier comentario, siempre lo podéis dejar aquí abajo en YouTube, en mi canal, el de Band del Norte. Y si tenéis alguna pregunta o cualquier curiosidad que os haya pasado, cualquier relato que tengáis y queráis compartir, solamente tenéis que dejarlo en mi correo electrónico, eldesbandelnorte@gmail.com. Como siempre me despido con mi tabletita de chocolate y mi té. Y como decían en mi serie favorita de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Saludos y hasta el fin de semana que viene. Nos vemos. Chao.